Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre anemias en el embarazo, el servicio de nutrición y dietética, la doctora Yane Gordillo y la licenciada Cintia Falquez. Bueno, vamos nosotros a una de las causas más comunes que ingresan a la consulta y motivos de hospitalización son las anemias en el embarazo, ¿no? Como contenido tenemos la introducción, la hemoglobina y sus resultados adversos, los requerimientos, anemia gestacional, balance de hierro, regulación y biodisponibilidad, anemia carenciales, anemias megaloblásticas, fuentes alimentarias, anemia ferropénica y factores que modulan su absorción sistémicas y dietéticas y las conclusiones. Introducción. Las anemias fisiológicas del embarazo reflejan una expansión del volumen plasmático del 50% en relación con el aumento de la masa de los glóbulos rojos, aproximadamente el 25%, ¿no? La causa más común de deficiencia de hierro es que surge una transferencia materno-fetal de hierro frecuentemente agravada por la disminución de las reservas de hierro de la madre. Más adelante vamos a hablar sobre el papel de la hexidina en este proceso, ¿no? Un estudio del modelo de impacto de la nutrición, un análisis sistemático de 257 fuentes de datos representativas de la población de 107 países, estimaron que la prevalencia mundial de anemias en el embarazo oscilan del 38 al 43%. Vamos a hablar sobre la hemoglobina materna y el resultado adverso materno y perinatal. La anemia es un factor de riesgo muy importante en la morbilidad materno-fetal. Tiene una asociación totalmente directa. Eso quiere decir que los niveles bajos de hemoglobina van a repercutir mucho en el embarazo y más que nada en los niños cuando nacen prematuros. Esto tiene una asociación totalmente relacionada con las altas tasas de nacimientos prematuros, bajo peso al nacer, recién nacidos pequeños para la edad gestacional, o también podemos decir bajo peso para la edad gestacional, como está en el CIE, aumenta también el riesgo de infecciones posparto en la madre, porque la deficiencia de hierro materno afecta la concentración de hierro en la sangre del cordón umbilical, deficiencia de hierro fetal neonatal que causa una disminución de la memoria, del reconocimiento auditivo en los bebés, que trae como consecuencia un reflejo en su impacto en el hipocampo, y los niños nacidos con madres con deficiencia de hierro, lógicamente van a tener problemas de aprendizaje y memoria. Los requerimientos de hierro durante el embarazo incluyen 300 a 350 miligramos para el feto y la placenta, 500 miligramos para la expansión de la masa de glóbulos rojos maternos y 250 miligramos asociados con la pérdida de sangre durante el trabajo de parto y durante el parto, ¿no? Eso quiere decir que hay un aumento gradual de 0.8 miligramos por día en el primer trimestre y se va a incrementar a 7.5 miligramos por día en el tercer trimestre. Sin embargo, la asociación diaria promedio de hierro en las dietas occidentales es solo de 1 a 5 miligramos. Esto quiere indicar que no cubre las necesidades de hierro con la ingesta normal de alimentos y se debe aprovechar las reservas de hierro, lo que aumenta el riesgo de anemia por déficit de este metal. La anemia en la gestación. Aquí es interesante porque hay dos puntos de corte para definir el concepto de anemia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice que las mujeres en una edad fértil, es decir, que no están embarazadas, ya se consideran por debajo de 12 gramos por decilitro, ¿no? Pero los valores de hemoglobina, este punto de corte en referencia al Centro de Control de Prevenciones y Enfermedades estipula que las mujeres en el primer o tercer trimestre de embarazo
los dos coinciden que las anemias deben ser ya tratadas desde que tienen por debajo de 11 gramos por decilitro. Y en el segundo a tercer trimestre de embarazo hay que tomarle mucha atención aún cuando nos dice la Organización Mundial de la Salud que persiste por debajo de 11 gramos por decilitro, mientras que el punto de corte estimado para el control del Centro de Control de Enfermedades y Prevención, para ellos menos de 10.5 gramos por decilitro. ¿Cuál es el balance de hierro en el embarazo? La estimación del hierro en una mujer de 120 libras, estamos hablando de 54 kilos, debe haber un balance de hierro, que es el hierro fetal, la cantidad de 270 miligramos. El hierro que está contenido en la placenta, 90 miligramos. La pérdida de hierro de los niveles basales, 230 miligramos. La expansión materna de la célula roja, de los glóbulos rojos, 450 miligramos. Las necesidades de hierro durante el embarazo, 1040 miligramos. Es decir, que la contracción de la masa de los glóbulos rojos después del parto van totalmente a disminuir a menos 300 miligramos, ¿no? Es decir, que hay un balance neto entre la pérdida del hierro de la madre, que viene a ser más o menos 740 miligramos, ¿no? Estos son estudios que se hicieron, los requerimientos, una estrategia en una revista clínica. Entonces, ¿cuáles son los cambios hematológicos que ocurren en un embarazo normal, ¿no? Tenemos que la expansión del plasma aumenta del 30 al 50%. Por lo tanto, también la masa de los glóbulos rojos se eleva del 20 al 30%. La concentración de hemoglobina disminuye. La expansión, la vida media del glóbulo rojo también va a disminuir sigilosamente, ¿no? Y los niveles de eritropoyetina también se elevan, ¿no? Por lo tanto, se debe adquirir 1 gramo de hierro diario para mantener este equilibrio fetoplacentario. Bueno, aquí vamos a ver la regulación de la disponibilidad del hierro. Aquí nos habla sobre la exidina. La exidina es una proteína que se produce en el hígado y tiene que ver mucho, está ligada a las concentraciones de la ferroportina. Es decir, que es como ustedes ven en la diapositiva, estimula a la ferroportina para que se libere los niveles de hierro a nivel del duodeno, a nivel del vaso, de la célula roja, del glóbulo rojo, y también a nivel de la placenta le pueda transmitir al niño, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de esta regulación? Que depende de las concentraciones de exidina materna, que es la hormona reguladora del hierro que es producida en el hígado y va a controlar las concentraciones plasmáticas del hierro a nivel tisular. Esta exidina ejerce sus efectos a través de sus receptores. Aquí vemos sus receptores a estos niveles por medio de la ferroportina. La ferroportina se expresa en todos los tejidos que exportan hierro activamente al plasma. Por lo tanto, la exidina se va a unir a la ferroportina y va a desencadenar su degradación, lo que va a provocar un secuestro de hierro en las células diana. Por lo tanto, el suministro de hierro a los tejidos consumidores que tenemos la médula ósea y la placenta con el feto se van a correlacionar inversamente con las concentraciones de exidina. Ahora vamos a continuar con la licenciada Cintia Falqués, que nos va a enfocar lo que se llaman las anemias carenciales. Bueno, vamos a continuar hablando sobre lo que son las anemias carenciales. Las anemias carenciales se van
a deber por un déficit ya sea de minerales como son el hierro, causando la anemia ferropénica, y de vitaminas como la B9 y la B12, lo que causan la anemia megaloblástica. Este tipo de anemias pueden ser tratadas y controladas. Su prevención y tratamiento desde el punto de vista dietético es de gran interés, ya que la repercusión en el organismo puede ser multiorgánica y, como ya habló la doctora, también puede traer consecuencias al feto. El objetivo del tratamiento va a ser la corrección con nutrientes específicos y con una dieta adecuada para que la deficiencia de estos nutrientes no sea mayor, ya que participan directamente en la formación de células sanguíneas. Vamos a hablar de la anemia megaloblástica. Esta se va a deber por un déficit tanto de vitamina B12 como de ácido fólico. ¿Para qué son importantes estas vitaminas? Son necesarias para la síntesis del ADN y para la maduración nuclear. Al haber un déficit, va a haber una eritropoyesis ineficaz o un acortamiento de la vida de los hematíes que se van a destruir en la propia médula antes de la maduración completa. El déficit de estas vitaminas, ¿por qué va a ser causado? Ya sean por ingestas insuficientes o por trastornos en la absorción, ya sean a nivel intestinal, lo que va a ocurrir con la anemia perniciosa por un déficit de factor intrínseco. El ácido fólico también se puede deber debido a interacciones con medicamentos, como son el tratamiento con citostáticos, que son antagonistas del ácido fólico. ¿Cuáles son las fuentes alimentarias de ácido fólico o vitamina B9? Pues tenemos principalmente las hojas de color verde oscuro, como son la espinaca, brócoli, habas, el berro, y las leguminosas, frijol, garbanzo, soya, lentejas. Es importante saber que el folato o la vitamina B9 de origen alimentario se va a absorber el 50%, mientras que la forma sintética o ácido fólico tiene una mejor absorción de un 90 al 100%. Las fuentes alimentarias de vitamina B12 tenemos las carnes, vísceras como el hígado, el huevo, y también ciertas leguminosas, frijol, lenteja o cereales, como son la avena, la cebada, la quinoa. La anemia ferropénica, causada por un déficit de hierro, sabemos que el hierro es un biometal esencial para todos los organismos vivos, participa como cofactor en multitud de procesos biológicos como son el transporte de oxígeno en sangre, la síntesis de ADN y reacciones redox y en el metabolismo energético. Vamos a encontrar que el 70% de este mineral se va a encontrar funcionalmente, ya sea en eritrocitos, en la mioglobina y en enzimas dependientes del hierro como son citocromos, oxidasas del citocromos, catalasas y peroxidasas, que van a controlar la oxidación intracelular. El otro 30% lo encontramos de manera de depósito en la ferritina, que es la principal forma de depósito de hierro en células, la hemosiderina y la hemoglobina. Es importante saber que la absorción de este mineral va a estar limitada o va a depender del tipo de hierro que compone al alimento. Aquí tenemos que hay dos clases de hierro, el hierro hemínico y el no hemínico. El hemínico lo vamos a encontrar en un 10 al 20% en una dieta estándar. Este tipo de hierro es el que encontramos principalmente en las proteínas de origen animal. Va a absorberse el 50% y su absorción no va a estar interferida por componentes dietarios. Más adelante vamos a ver cuáles son aquellos componentes que van a interferir en la absorción de este mineral. El hierro no hémico lo vamos a encontrar en el 80 al 90% de todos los alimentos que consumimos en una dieta estándar. Sin embargo, la absorción de este tipo de hierro va a ser del 1 al 10% y su absorción sí va a estar interferida por la parte dietaria. Entre los factores que modulan la absorción del hierro tenemos que hay los sistémicos y los dietéticos. Entre los factores sistémicos encontramos la estabilidad del ácido gástrico a nivel estomacal. Es importante recalcar que pacientes que toman antiácidos indiscriminadamente sin prescripción médica pueden tener una deficiencia de este mineral por este mismo motivo.
La presentación también influye bastante. Va a haber una mayor biodisponibilidad cuando el hierro se presenta en forma de sulfatos que en sales como sulfito, bisulfato, bicarbonato, entre otros. Entre los factores dietéticos encontramos aquellos que van a favorecer la absorción del hierro. Tenemos el ácido ascórbico, que va a reducir el hierro férrico a ferroso, favoreciendo la absorción a nivel intestinal. La encontramos en fuentes cítricas, en vegetales de hoja verde, en pimientos, tomates, que nos van a aportar también vitamina C. La vitamina A y el betacaroteno favorecen la absorción porque lo solubilizan, encontrado en zanahoria, brócoli, hígado, mantequilla, en el mango, en la leche. El factor cárnico, que este de aquí no se encuentra necesariamente en proteínas de origen animal, sino que en proteínas de origen muscular, como son la carne de res, cerdo, aves de corral, los pescados, los moluscos, van a formar complejos con el hierro, favoreciendo su absorción a nivel intestinal. No lo encontramos en proteínas lácteas en el huevo por esta misma razón, así que no es dependiente de si es de origen animal o no, necesariamente proteínas de origen muscular. Los azúcares van a incrementar la absorción en los preparados orales, incrementan la biodisponibilidad en los alimentos, como son el sorbitol, el manitol, muy utilizados en preparados orales. Aquellos factores que van a impedir la absorción, principalmente porque van a interferir ya sea en la absorción, van a formar complejos insolubles, se van a unir al hierro o disminuyen la biodisponibilidad de este mineral. Tenemos el calcio, que lo encontramos en lácteos y derivados, en los citratos, carbonato de calcio, fitatos encontrados en semillas de cereales, en la soya, en las leguminosas, los polifenoles encontrados en el té, café, leguminosas, espinacas, los carbonatos que los encontramos en las leguminosas, oxalatos en vegetales de color verde y leguminosas, la fosbitina encontrada en la yema de huevo y la nicotina encontrada en el tabaco. Aquí hemos preparado un menú con 5 tiempos de comida: desayuno, una colación, el almuerzo, una colación y una merienda, en donde hemos calculado la cantidad de ácido fólico, vitamina B12 y de hierro aportado en este menú. Tenemos la ingesta diaria recomendada, que de ácido fólico son 600 microgramos. Nuestro menú nos aporta 599, pero hay que recalcar que el ácido fólico no se absorbe totalmente, sino un 50% proveniente de los alimentos. La vitamina B12, 4.4, cubrimos la ingesta diaria recomendada, y el hierro solamente cubrimos 8 miligramos, mientras que la ingesta diaria es de 27 miligramos. Aquí hay que destacar que normalmente las mamitas que vienen a la consulta, las pacientes, no tienen este tipo de alimentación, principalmente porque no es costumbre hacer 5 comidas al día, sino que solamente desayunan, almuerzan y meriendan, y normalmente toman sopas. Entonces esto es como que un menú perfecto prácticamente, y vemos que aún así no cumplimos la ingesta diaria recomendada. Es por eso que la suplementación en el embarazo con este tipo de micronutrientes es muy importante. Como conclusión, podemos decir que todas las mujeres durante su etapa de gestación deben incluir muchos detalles y tener mucha precaución desde que ya se hayan niveles por debajo de 11 gramos por decilitro de hierro, ¿no? Sabemos que debe haber un equilibrio que se llama la homeostasia del hierro entre lo que es la ingesta y las pérdidas del hierro, porque en las últimas etapas del embarazo, el hierro, las reservas de hierro se movilizan eficazmente, lo que refleja que va a disminuir el contenido del hierro del hígado y del vaso, ¿no? Nosotros vimos en una gráfica que la hexidina, que es hormona que se produce en el hígado, su regulación va dirigida totalmente a la absorción intestinal,
y a la función de la ferroportina dentro de la célula. ¿Para qué? Para mantener un balance entre el consumo y la reserva del hierro. Entonces es importante corregir las deficiencias de hierro. Es importantísimo corregir toda deficiencia y nos damos cuenta que a veces los suplementos del hierro, si bien son necesarios, pero también es importante reforzar en su alimentación para luchar contra estas deficiencias, ¿no? Entonces, para incrementar la biodisponibilidad del hierro en la dieta, no solamente es necesario eliminar todos los factores que reducen su absorción, sino también debe presentarse en exceso y ni en mayor cantidad de aquellos factores que facilitan la absorción con la finalidad de mantener un equilibrio. Muchas gracias por su atención.